7:29, damos los buenos días en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, al comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel, bienvenido Rodríguez León. Y como siempre, invitar a los dominicanos y dominicanas a que sintonicen la hora de don Álvaro de 6 a 7 de la noche en esta su Z101. Buenos días al país. Mira, hay un refranero popular y yo siempre abogo a la sabiduría popular porque para mí ahí es que se concentra todo lo que es la idiosincrasia de los pueblos a través de la sabiduría popular. Y es que dicen que el cojo y el mentiroso no llegan lejos. Y lo dicen porque la mentira, dicen los viejos, que tienen pata corta porque no hay nada oculto bajo el sol. Por un lado, y por otro lado porque el cojo, y con esto no quiero utilizar una discriminación por las condiciones físico-motor de un individuo, sino porque parte de un refrán popular, es por la dificultad que tiene para caminar. Y obviamente que una persona con sus dos extremidades normales camina mucho más rápido que una persona con dificultades en una de sus extremidades. Y lo digo porque aquí se ha montado una narrativa mediática alrededor de los procesos políticos y electorales, tratando de obnubilar u olvidar que cada uno de estos procesos políticos y electorales se han desarrollado en base a coyunturas y que cada una de esas coyunturas tú tienes que analizarla en su contexto. Por ejemplo, en el año 1996, a raíz del Frente Patriótico, cuando el PLD gana las elecciones en una alianza con el Partido Reformista, solamente bastó para que el presidente Balaguer recogiera su voto y el PLD, que hizo uno de los gobiernos más valorados en términos económicos, en términos sociales, el inicio de un proceso profundo de reforma que tal vez en ese momento la sociedad no la asimilaba, porque era un proceso de transición de un modelo de gobierno muy personalista con el presidente Balaguer a un modelo mucho más democrático encabezado por el presidente Leonel Fernández. Bastó con que Balaguer recogiera su voto para evitar que el PLD pudiera construir una mayoría. El PLD en 4 años no pudo construir esa mayoría y se puso en marcha el famoso acuerdo del desacuerdo impulsado por Atoy de Camps, que le planteó al presidente Joaquín Balaguer ir solo a las elecciones. El PLD fue solo y obviamente que el PRD, con un candidato, para mí el candidato más carismático en términos históricos después del año 1978 que ha tenido el PRD, Hipólito Mejía, año 2000, con una alianza con el Acuerdo de Santo Domingo de más de 12 partidos, con todas las fuerzas sociales a su alrededor, no logró superar el umbral del 50% más uno. Se quedó en el 49.84%, 86%, perdón, le faltó un 0.14% para ganar en primera vuelta. Obviamente que el PLD aprendió la lección y a partir del año 2000, tras la muerte del presidente Joaquín Balaguer, los reformistas se sintieron identificados y el PLD comienza la construcción de una mayoría y se constituye en una fuerza importante luego de una alianza política electoral en el año 2004 y a pesar de eso en el año 2008 ganamos las elecciones a Miguel Vargas Maldonado como resultado de un azar de la naturaleza que permitió al gobierno lanzar todos sus recursos a la calle para mitigar los efectos de la tormenta Noel y Olga. Y obviamente que eso favoreció mucho al gobierno. Y tenemos el ejemplo del año 2012. Aquí, este gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, llegó al poder con una muleta. Fue un gobierno que llegó cojo. Porque para poder ganar las elecciones se dieron dos coyunturas. Primero la división del PLD, pero una facción del PLD que salió, que se sustrayó, fue la que marchó junto al presidente Luis Abinader al Congreso Nacional, encabezado por el presidente Leonel Fernández, y fue esa misma facción la que marchó junto al PRM y al presidente Luis Abinader
al Parque Independencia. Y fue esa misma facción que hizo un acuerdo político y electoral con el presidente Luis Abinader, que le permitió ganar las elecciones. Y cuando usted observa el porcentaje de votos con que ganó, a pesar de un liderazgo tan importante como el presidente Leonel Fernández, y un liderazgo con un partido con 20 años fuera del poder, no llegó a un 52% en términos, para redondear, no lo llegó a un 52%. Sin embargo, gana las elecciones. Ahora, ¿qué ha pasado en estos últimos 2 años? Primero, un alejamiento de esas fuerzas políticas y sociales que sacan al PLD, que llevan al PRM al poder. Leonel recoge de nuevo su muleta, y un divorcio total de las bases sociales, como son la clase media y esos sectores que llevaron al PRM al poder. Y si analizamos en frío lo que está ocurriendo ahora con toda esta situación de alto precio, de inflación, con un gobierno totalmente indolente. Señores, hoy el petróleo amaneció en $71 y todavía no están vendiendo a nosotros la gasolina como si el petróleo estuviera en $120. Y hoy el petróleo está en $70 porque la mejor reforma, como dijo Juan Ariel aquí sentado en esa silla, que ha hecho el gobierno, es los impuestos que le están sacando, que están sangrando a la clase media a través de la compra de combustible, que uno no le queda de otra porque usted no va a andar en burro, a menos que la intención del gobierno no sea ponernos a caminar en bicicleta y en burro. Entonces, la situación de la economía, como está, y cuando nosotros escuchamos funcionarios como el ministro de Línea Ascensión, bueno, estamos viviendo en Suiza y nos queda chiquito Canadá, nos queda chiquito cualquier país nórdico de estos que viven en una bonanza extraordinaria, y contratamos el discurso de él y vamos y conversamos con la gente abajo y la gente nos dice, es que lo que yo gano no me da ni siquiera para respirar, porque aquí entonces hacemos comparación de un salario mínimo en Estados Unidos que está $16 la hora con un salario mínimo en la República Dominicana que ronda con lo que se gana una persona en Estados Unidos un día, se paga el salario mínimo de 30 días en la República Dominicana. Entonces queremos dolarizar las economías para justificar el incremento de los precios por un lado, y por el otro lado entonces queremos pagar en pesos cuando se trata de incrementar los salarios o de ajustar los salarios de manera digna a los dominicanos y dominicanas. Yo en lo personal voy a seguir dándole seguimiento a esto. Para un partido político ganar las elecciones necesita la construcción de una mayoría, sobre todo en primera vuelta. Aquí hay un trípode electoral. Ese trípode electoral en estos momentos está compuesto por 3 partidos políticos y al día de hoy, en el escenario de hoy, no hay forma alguna, a menos que no se vuelva a hacer otro acuerdo político y electoral entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno. Esa es la única manera, la única forma en que el presidente Luis Abinader pueda ganar las elecciones. Llévatelo, Cundo.